Muy buenos días, estimados participantes. Bueno, hemos dado un buen tiempo para que vayan conectándose. Creo que vamos a iniciar la sesión de esta jornada. Estimada Inge Miroslava, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ingeniera Abigail, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. Iniciamos la sesión, ya que están solo tres personas. Sí, vayamos dando curso. Ya, Van a perfecto. estar incorporándose yo estimo. Gracias. Ya, gracias. No sé si me pueden ayudar a señalar si es que se encuentra la pantalla disponible. Buenos días, sí se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos la sesión del día de hoy. La anterior sesión, nosotros el día jueves habíamos visto un poquito la relación que existe con la parte de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con la parte de lo que se referiría a una economía circular, que es un modelo actual que actualmente se está manejando, no solamente para RAEs, sino también para otro tipo de residuos, ¿no? Y por otro lado, también señalábamos de que se tienen algunos modelos de negocios, los modelos de negocios principalmente que están relacionados a la parte de dar un valor a los residuos para que estos puedan ser tratados, o sea, en el marco de la disposición final, mucho más fácilmente, ¿no? Otro término muy importante que habíamos señalado, que estaría relacionado principalmente a la parte de la responsabilidad extendida del productor. Habíamos señalado que el año pasado ya es un año de que esta normativa ya se encuentra disponible. Todavía se encuentra en un proceso de evaluación, no evaluación, ¿no? Sino implementación para ver cómo es que funciona, pero a través de esta resolución también implica que ciertos tipos de conceptos, como ser la guía técnica de residuos con relación a la parte de disposición final y guía de baja de residuos, se estaría trabajando principalmente con una actualización, no en el marco de todos los avances también que se tienen. Habíamos señalado que se cuenta con una guía de gestión de residuos. Vamos a ver un poquito más adelante el marco que contiene esta guía. Pero si bien es solamente una guía, está aprobada, estaría siendo aprobada por una normativa, pero es importante señalar que, bueno, dentro de lo que es la ley 755, también se contempla tener una reglamentación específica. Por otro lado, también habíamos visto que existen algún tipo de perspectivas futuras y en el marco de la colaboración interinstitucional. Con relación a las perspectivas futuras, es importante señalar que este tipo de residuos sean tratados de una manera adecuada, ¿no? En el marco de otros tipos de normativas, guías, procedimientos que puedan apoyar a realizar una gestión adecuada. En este marco es importante contar, ¿no? Con políticas públicas, como es el caso, trabajar con específicamente la implementación de un sistema de responsabilidad extendida del productor en Bolivia, que principalmente, si nosotros trabajamos con el término de responsabilidad extendida del productor, implica también que se pueda tener un marco normativo el cual pueda desarrollar cierto tipo de políticas y leyes específicas, vamos a señalar, tenemos generales, ¿no? Pero que sean específicas para la gestión de RAIs. Por otro lado, es importante también entender que este tipo de normativas deben contar con cierto tipo de responsabilidades, ¿no? A los diferentes niveles habíamos señalado, y no solamente a los diferentes niveles, también deberíamos tener responsabilidades para usuarios, para productores, y en este marco también se podría trabajar con una parte de políticas, estrategias para la gestión de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, en este caso, este tipo de políticas deben establecer responsabilidades claras para los productores, distribuidores y fomentar la creación de infraestructura de reciclaje.
Habíamos señalado en Bolivia tenemos, en el eje central principalmente, iniciativas privadas que han ido trabajando con la parte de gestión de RAE, pero no solo RAE, sino también que se trabajaron con otro tipo de residuos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Parte de los residuos que van trabajando, van haciendo la gestión adecuada, también implica que dentro de la estructura que puedan tener cierto tipo de almacenes principalmente que estarían relacionadas a la parte de RAES. Por otro lado, habíamos señalado que la parte de responsabilidad extendida del productor y economía circular también va acompañada principalmente de la colaboración de gobierno con el sector privado y ONG, ¿no? Entonces, se ha podido ver en los últimos años que a través principalmente de Cámara de Industria, se ha podido trabajar con el apoyo de ciertas organizaciones no gubernamentales y organizaciones también que están relacionadas del tipo privado en este caso, y organizaciones internacionales también que aportan y apoyan en la parte de la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, podemos señalar que va a ser una iniciativa principalmente que sea em, específicamente interesante, ¿no? A nivel nacional, para que principalmente a través de ellos se puedan además crear cierto tipo de promociones, incentivos, trabajar con cierto tipo de producción específicamente, ¿no? De trabajar con la parte de, eh, específicamente trabajar con temas relacionados a la parte de la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, contar con presupuestos específicos para estos, ¿no? Pero ya cuando nosotros, por ejemplo, captamos recursos de diferentes organizaciones internacionales, implica también de que estos recursos son manejados para fines también que sean específicos. No, no es que se puede trabajar, digamos, con otro tipo de iniciativas, pero si es que, digamos, se tienen algunos presupuestos específicos para trabajar con la parte de gestión de RAES, cuán importante hacer alianzas con sector privado, sobre todo para poder llegar a trabajar otro tipo de documentación, guías técnicas, procedimientos, que de alguna u otra manera implique principalmente realizar una gestión adecuada de RAE. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de las desarrollo de políticas y colaboración interinstitucional, es importante también que se puedan hacer alianzas estratégicas, ¿no? Tener socios estratégicos, en este caso que nos puedan ayudar a poder trabajar con la parte de responsabilidad extendida del productor, economía circular, lo cual va a implicar de manera genérica específicamente lo que se relaciona a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entender y comprender que, por ejemplo, existen instituciones. Habíamos señalado que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de su viceministerio, ¿no? De saneamiento básico, agua potable y saneamiento básico, que es, y se encuentra dentro de la DGGIRS, ¿no? Que esta dirección principalmente se encarga de realizar acciones, trabajos específicos, pero que estén relacionados principalmente a la parte de todo lo que está con residuos, ¿no? Entonces pasa que cuando nosotros podemos ver dentro del mismo Ministerio de Medio Ambiente y Agua, nosotros también tenemos instancias específicas que, no sé si alguien ha activado su micrófono. ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos instancias, por ejemplo, dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tenemos otra instancia que es muy importante, que es el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. Entonces, implica que la parte de colaboración interinstitucional em, agarre y capte principalmente, ¿no? La parte de medio ambiente, es decir, en el marco de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, entendiendo que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen composición
con contenidos peligrosos en este caso, requieren hacer manejos especiales. Entonces, en este caso, trabajo de licencias ambientales, como ser la licencia ambiental para sustancias peligrosas. En algún caso también licencia ambiental de transporte, porque existe importación y movimiento, bueno, en este caso vamos a realizar sí importación y existe movimiento también interno hacia los departamentos. Por otro lado, cuando nosotros trabajamos con instancias que van a realizar su, su disposición final, por ejemplo, deberían contener licencias para poder hacer la parte de disposición final. Es el caso de Sobose, que había trabajado en algún momento con la disposición final de residuos peligrosos en este caso. Entonces implica que dentro de su licencia ambiental tenga que también tener su listado de cualquier tipo de sustancias o ya en este caso desechos peligrosos para su tratamiento. Se cuenta también con él dentro de una instancia técnica operativa dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que es el Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes. Este programa hace énfasis a dar cumplimiento a los convenios internacionales de Estocolmo, Basilea, Rotterdam y Minamata, ¿no? Entonces, de acuerdo a la sinergia también que se puedan tener con este tipo de sustancias peligrosas y desechos peligrosos, implica que se tenga que hacer un trabajo también específico con esta instancia, ¿no? Hacer alianzas estratégicas en las cuales principalmente se tengan que trabajar, por ejemplo, con la gestión ambientalmente adecuada de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos con contenidos de contaminantes orgánicos persistentes. Y en ese sentido, de acuerdo al listado que nosotros veíamos de grado de composición, podríamos estar señalando que estos se relacionan principalmente con los plásticos bromados, ¿ya? Entonces, implica que si, por ejemplo, una instancia competente que es la de GEGIRS quiera realizar una campaña, el tema de los costos para una sola instancia es un poco más complicada, ¿no? Pero, por ejemplo, el 14 de octubre es día de los RAES, ¿no? Entonces implica que se tengan que hacer, por ejemplo, campañas conjuntas donde pueda participar el Ministerio de Medio Ambiente con su DGGIRS, con su PRONACOPS, con su Dirección General de Medio Ambiente e incluso hacer alianzas estratégicas con la Cámara de Industria y algunas organizaciones no gubernamentales, ¿no? O iniciativas privadas, como había señalado Recumet, RAE Recicla, Bolre, que puedan participar también de este tipo de alianzas estratégicas con colaboración entre gobierno, sector privado, ONG, organizaciones internacionales, para trabajar con programas de capacitación, programas también de inversión en tecnologías de reciclaje. Entonces, en este caso, es importante señalar también que existen y existieron algunas, cierto tipo de experiencias principalmente que están relacionadas a la aplicación de la responsabilidad extendida del productor. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la parte de la responsabilidad extendida del productor, podríamos señalar también que se tienen algunas experiencias. Importante, yo señalaba, y vamos a tener una explicación también, una charla magistral el próximo sábado, respecto a cómo se ha encarado el tema de residuos de aparatos eléctricos electrónicos en Bolivia desde el año 2019 hasta el año, bueno, hasta la fecha, ¿no? ¿Qué avances se han tenido, qué procedimientos se han trabajado? Entonces es importante porque este proyecto trabaja con 13 países y al trabajar con los 13 países hace que pueda haber un intercambio de información entre ellos sin problemas, porque prácticamente al haber el intercambio de información hace también que los países puedan colaborarse, extraer de ello las buenas prácticas y las malas prácticas también, o mejorarlas o prácticamente no utilizarlas, no desarrollarse, ¿no? En los países. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos señalar que específicamente con relación a la responsabilidad extendida del productor, en Chile se cuenta con la REP, ¿no? La ley de REP,
y el fomento al reciclaje del año 2016, que establece principalmente la obligación de los productores de productos prioritarios como aceites, lubricantes, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos, envases y embalajes, de hacerse responsables de los residuos generados. Entonces, interesante porque habíamos señalado también que lo que es la REP no solamente es aplicable a residuos RAES, sino también es aplicable a otro tipo de residuos. Pero cuando nosotros realizamos la aplicación de la REP, primero tenemos que realizar un análisis, un diagnóstico, ¿no? De la situación actual en el país, identificar actores potenciales, no solamente de quiénes son los que van a ser los responsables, digamos, ¿no? Sino también quiénes van a participar de ello, porque no nos olvidemos, podemos hacer alianzas estratégicas, incluso poder realizar, por ejemplo, en Bolivia, alguna resolución biministerial, triministerial o prácticamente un decreto supremo que pueda involucrar cierto tipo de acciones específicas. ¿No? En este caso interesante porque, por ejemplo, en Chile ya desde el 2016 trabajaron con la REP con aceites lubricantes, baterías, que es importante en el tema de baterías. Es interesante porque este tipo de baterías son exportadas a los países de origen para poder hacer reciclaje principalmente, ¿no? Entonces, en este caso, Chile también trabajó con los aparatos eléctricos y electrónicos que ya cuando se convierten, no nos olvidemos, en un residuo, son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La parte de neumáticos, envases y embalajes también. Y bueno, cuando nosotros trabajamos con la parte de envases y embalajes, importante e interesante determinar qué tipo de contenidos tenían estos envases, por ejemplo. Cuando nosotros trabajamos o correlacionamos con la parte de envases, pero que hayan tenido, por ejemplo, plaguicidas, no podemos hacer nosotros un tratamiento también como si fuera cualquier tipo de envase, ¿no? Entonces, implica que nosotros tenemos que conocer el contenido, ver el grado de peligrosidad, si pueda tener o no, y en base a eso realizar una gestión adecuada de este tipo de residuos. Entonces, dentro de los avances se puede señalar que se han creado sistemas de gestión colectiva donde los productores trabajan conjuntamente para establecer productos de recolección y plantas de reciclaje, ¿no? Interesante porque ya se va trabajando en este sentido donde los productores tienen que tener prácticamente la obligación, ¿no? En este caso, de contar con plantas de reciclaje. Primero, los puntos de recolección, los cuales, por ejemplo, si están separados por marcas, en este caso, no es que vamos a agarrar nosotros y decir qué tipo de empresa va a ser la parte de responsabilidad extendida con relación al tipo de residuo. En este caso, importante hacer una discriminación también y una selección del tipo de marcas, ¿no? Para que las empresas, en este caso, puedan hacer su disposición, su recolección y las plantas de reciclaje. En algún momento, estas plantas de reciclaje tendrán que hacer la separación, ¿no? De todo lo que sí se pueda reciclar y hacer la separación de todo lo que sea considerado como un residuo peligroso. Por otro lado, también en algunos países se hacen alianzas estratégicas entre productores, ¿no? Principalmente en, bueno, países grandes, europeos, por ejemplo, sí se maneja de manera específica por parte de marca, pero ya en el caso de algunos países que son un poco más pequeños, se ha visto algunos ejemplos donde se hace la unión, por ejemplo, de HP con Sony, Samsung, y se tienen los puntos de recolección. Ya en el momento de realizar la parte de reciclaje o selección, ya es donde se puede realizar la parte específicamente de separación en estos y poder hacer los tratamientos adecuados que se tengan que realizar. Pero sí se han dado algunos casos, por ejemplo, en países pequeños como será el caso de Nicaragua, Honduras, funcionó también este tipo de alianzas estratégicas entre empresas productoras.
Dentro de los resultados que nosotros podamos señalar, ¿no? En Chile, por ejemplo, se tiene desde la implementación de la ley de la responsabilidad extendida del productor, que principalmente ha habido un aumento de la tasa de reciclaje a ciertos productos, especialmente de envases, embalajes, ¿no? Lo que ha producido la cantidad de residuos enviados a vertederos. Entonces, interesante porque la aplicabilidad también de la responsabilidad extendida del productor estaría relacionada también a que se trabaja con una selección de residuos, en este caso, cuando nosotros hablamos de manera general, de residuos que sean en origen, ¿no? Es decir, ya del uso diario, ya sea de instituciones o de personas directamente, que ya se haga la selección o la parte de la selección en origen y a partir de ello también reducir la cantidad de residuos que están enviados a los vertederos. Interesante porque cuando nosotros hacemos la parte de selección de residuos en origen, implica ya que se tenga que reducir, por ejemplo, tiempos o que estos mismos ya estén de alguna u otra manera los residuos generales, digamos, contaminados por algún tipo de residuo que se pueda considerar como peligroso. Entonces, estos tienen que venir acompañados siempre de campañas de socialización, difusión, pero concientización sobre todo, ¿no? Para que se pueda realizar ese tipo de selección y reciclaje. Por otro lado, en Colombia también tenemos la parte de trabajos que se habrían realizado principalmente, iniciativas, avances que se realizaron con relación a la responsabilidad extendida del productor. Para ello también se cuenta con la parte de la política nacional de la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE, ¿no? En este caso, esta política nacional principalmente se considera una parte de gestión integral, ¿no? Y en el cual la responsabilidad extendida del productor es implementada a través de normativas específicas para la gestión de RAE. Los productores están obligados a recolectar un porcentaje de los productos puestos en el mercado al final de su vida útil, ¿no? Entonces, interesante porque ya en Colombia, si bien se tiene una política, se puede señalar que se trabaja con lo que es la responsabilidad extendida del productor, pero ya específicamente, ¿no? Específica con la parte de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, en el caso de Colombia, también es importante porque ellos trabajan también en el marco de este proyecto, pero se trabaja con este sistema que es el Monday, ¿no? Ese es un sistema electrónico, el cual se sube información inicialmente con relación a la importación de AES y posteriormente ya se hace un análisis o una evaluación con relación a la producción de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no producidos, generados en este caso, ¿no? Dentro de los avances que se pueda tener, principalmente podemos señalar que algunas organizaciones han establecido sistemas de recolección específicamente en Bogotá, Medellín y otras ciudades importantes, recuperando materiales valiosos como plásticos y metales. Por otro lado, se han implementado campañas educativas para sensibilizar a los consumidores sobre la importancia del reciclaje, ¿no? Entonces, interesante porque Colombia específicamente tiene una normativa específica para RAES a través de una política nacional de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, dentro de los resultados también se puede señalar que en el año 2020 se logró recolectar más de 1.200 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con un enfoque de aumentar las tasas de recuperación y reciclar de manera eficiente los materiales. Entonces son algún tipo de iniciativas que principalmente se tienen a nivel nacional, pero específicamente con la parte de los de REP. En otro caso, también México tiene una norma mexicana, que es la norma 161 Semarnat, que establece la responsabilidad extendida del productor, principalmente para la gestión de RAES, baterías y neumáticos, ¿no? Esta norma establece criterios para la separación, reciclaje y manejo de estos residuos y exige a los productores el financiamiento de estos procesos, ¿no? Entonces,
y hace Marnada a partir de ello interesante porque exige a los productores el financiamiento para los procesos principalmente de separación, reciclaje y manejo de los residuos. Por otro lado, también dentro de los avances se han establecido sistemas de gestión colectiva. Además, se han implementado programas de reciclaje urbano que principalmente involucran a la comunidad en la recolección de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Interesante también porque en ello se ha trabajado específicamente con la parte de empresas como resultados, ¿no? Empresas y municipios que han trabajado en conjunto para establecer más de 1.500 puntos de recolección en todo el país, logrando principalmente un aumento de tasas de reciclaje de materiales tales como los metales y los plásticos. Entonces, interesante porque a partir de ello ya se tiene ciertos puntos de recolección, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso, por ejemplo, de México, si bien se tiene normativa específica para la selección de residuos en origen, interesante porque los contenedores que se tienen, incluso si hablamos de papel, cartón, por ejemplo, botellas PET, metales, en algunos casos algún tipo de residuo peligroso, implica que también se tiene dentro de estos mismos puntos contenedores que sean específicos para la recolección de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, Brasil cuenta con una política nacional de residuos sólidos desde el año 2010. Esta ley ya exige a los productores de productos como envases, aceites, lubricantes, neumáticos y RAE que gestionen adecuadamente sus residuos. Entonces, entendamos también que en la parte de Brasil ya se cuenta con una política nacional. Entonces, cuando nosotros hablábamos también con la parte de desafíos y haciendo un poquito de énfasis en la parte ya de nuestro país, interesante contar con una política, ¿no? La cual esté ligada o tenga una sinergia específicamente con la parte de eh, manejo de las normativas, pero por otro lado también la parte de difusión, capacitación, podríamos generalizar con el término de educación ambiental, ¿no? Porque parte de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, si se hace una gestión adecuada, principalmente está relacionada para evitar el daño a la salud humana y evitar el daño a la contaminación del medio ambiente, es decir, todo lo que está relacionado con ecosistema y en el marco de la ley 1333 todos los factores ambientales que de alguna u otra manera podrían afectar hacia la salud humana. En ese entendido también se han establecido acuerdos sectoriales entre empresas privadas y el gobierno para crear sistemas de logística inversa. Existen empresas que han desarrollado sistemas de recolección de ciudades, ¿no? En este caso como Sao Paulo y Río de Janeiro. Entonces, también cuando hablamos, por ejemplo, de Brasil, interesante porque cumple cierto tipo de desafíos que tendrían que trabajar y uno de ellos es principalmente trabajar gobierno con empresas privadas. ¿Para qué? Para trabajar con sistemas de logística inversa. Por otro lado, también importante señalar que dentro de los resultados que se pueden tener, estaría relacionado principalmente a la tasa de reciclaje de RAES en Brasil, que principalmente ha aumentado considerablemente desde la implementación de la Política Nacional de Residuos Sólidos, ¿no? Hasta programas de recuperación de materiales que han permitido la creación, a partir de ello también de empleos y desarrollo de infraestructuras de reciclaje en varias regiones. Por ejemplo, en Bolivia se maneja, ¿no? Con este tipo de sistemas de recuperación de materiales, ¿no? Es el caso de Recumet y en el caso de Recumet, por ejemplo, es interesante porque en el tema de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos trabaja con un grupo de mujeres, específicamente tienen un grupo de mujeres incentivando la parte de trabajo también para poder incentivar, trabajar específicamente con la parte del reciclaje de residuos de artefactos eléctricos electrónicos, hacer la separación o desmantelación de estos tipos de equipos y a partir de esta separación o desmantelación de este tipo de residuos,
también genera, ¿no?, empleo. La planta de Recumet es una planta muy grande en Cochabamba y la cual principalmente genera de alguna u otra manera, ¿no?, empleos hacia principalmente mujeres. Por otro lado, en Perú podemos señalar que se cuenta con un reglamento de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desde el año 2010. Principalmente este reglamento de residuos establece obligaciones específicas para la gestión eh, de residuos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, también vamos a señalar que va imponiendo obligaciones a los importadores y a los fabricantes, ¿no? Entonces ya no solamente acá nosotros nos referimos a la parte de los fabricantes, sino también a las empresas que se encargan de la parte de importación. En este caso, en el cual se va a establecer sistemas de recolección de reciclaje. En este caso, también dentro de los avances que se puedan tener, nosotros podemos señalar que están realizando algunos esfuerzos para fomentar la economía circular a través de la reutilización de componentes electrónicos. Por otro lado, también que se han logrado recolectar más de 300 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de RAE por año, lo que ha contribuido la reducción de desechos electrónicos en vertederos, ¿no?, y a la recuperación de materiales valiosos, por otro lado. Entonces, interesante también porque estos países, por ejemplo, en el caso de Perú, por ejemplo, en el caso de Colombia, Argentina, han trabajado con este proyecto de gestión ambiental adecuada de los residuos de aparatos electrónicos y electrónicos, pero con contenidos de COPS. Y en este caso implica que muchos de estos países, ya considerando que cuentan con este tipo de normativas, en algunos casos es importante señalar que este tipo de normativas se generan principalmente a partir de este proyecto, estas normativas, pero lo que implica que si ya se tienen principalmente normativa o una política nacional, implica de que ya ese tipo de trabajos que se han realizado anteriormente sean un poco más autosostenibles, ¿no? Existe la sostenibilidad, porque se han dado los casos de que en muchos temas, particularmente, se van trabajando de manera directa, digamos, con este tema específico, pero posteriormente pasa que acaba el proyecto, se acaba el financiamiento, entonces no se cuenta con recursos, por ejemplo, para dar la autosostenibilidad. Pero al contar ya con políticas nacionales, con planes nacionales de acción, al contar con estrategias las cuales están apoyadas directamente de cumplimiento obligatorio por una normativa, hace también que de alguna u otra manera sea un poco más fácil poder dar continuidad a estos temas y principalmente trabajar de una u otra manera con la parte de la gestión, en este caso particular, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces es importante que cuando se trabajen con este tipo de iniciativas, siempre se puedan trabajar de la mano con la parte normativa, ¿no? Y implicando que la parte normativa va a estar de lado, entonces pueda haber de alguna u otra manera el cumplimiento que sea obligatorio, ¿no? Implica también que se tengan que hacer alianzas con sectores específicos, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente a través de su DGGIRS, de Dirección de Medio Ambiente, y el Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes. Trabajar con entidades privadas, trabajar con financiamiento externo también para que se pueda de alguna u otra manera hacer alianzas estratégicas. Bueno, hasta ahí digamos que habríamos mostrado nosotros un poquito de iniciativas que se tienen a nivel latinoamericano. Importante porque, como les digo, si hay algo que exista alguna debilidad, por ejemplo, normativa o en cuanto a relación a residuos, implica también de que de alguna u otra manera
se pueda utilizar de base, ¿no? Este tipo de iniciativas que se tienen a nivel ya internacional, pero principalmente Latinoamérica, para que nos puedan servir principalmente de referente. Obviamente, no es que nosotros vamos a aplicar, pero sí tenemos en el marco, por ejemplo, de algunas directrices específicas, un buen referente principalmente va a ser Naciones Unidas, ¿no? Y en este caso implica que nosotros podamos también considerar las buenas prácticas para la aplicabilidad de lo que se refiere a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En este caso también había señalado ya muchas veces cuando nosotros hablamos de economía circular, cuando hablamos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos principalmente, habíamos señalado que una parte muy importante es contar con cierto tipo de modelo de negocios. Los modelos de negocios, principalmente un modelo de negocio en el marco de economía circular que esté enfocado a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En este caso se va a basar principalmente en un concepto de cerrar los ciclos de vida de los productos, reducir el desperdicio y minimizar el valor de los materiales. Este modelo principalmente, cuando nosotros hablamos de los RAE, se centra en la reutilización, reparación, remanufactura, reciclaje, recuperación de los componentes materiales de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos en un modelo de negocios de este tipo que deberá considerar principalmente que algunas estrategias específicamente, también contar la parte de la aplicabilidad de cómo voy a realizar yo la recolección y clasificación, ¿no? Pero cuando nosotros trabajamos con modelos de negocio principalmente, nosotros tenemos que comprender que le vamos a dar un valor a este residuo, considerando de que se podría trabajar con la parte de reutilización, ¿no? Entonces, anteriormente, cuando nosotros hablábamos de lo que son los residuos, hablábamos de las tres Eres, ¿no? Es lo que antes se manejaba, las tres Eres que estaban consideradas principalmente en la parte de realizar la parte de la reducir, decíamos, ¿no? Cuando hablábamos de la regla de oro, decíamos, ¿no? La regla de las tres Eres, que son un principio principalmente para la gestión de residuos y cuidado del medio ambiente, en el cual se producía directamente a partir de un modelo de consumo más responsable y sostenible, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos de estas tres seres, nosotros hablábamos directamente con la parte de reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, cuando nosotros hablábamos principalmente de la parte de reducir, hablábamos de la parte de que se tiene que disminuir la cantidad de productos que consumimos, evitando así la generación innecesaria de residuos, ¿no? Entonces, parte de las tres Eres que anteriormente se utilizaba en la parte de, de la gestión de residuos, también en los modelos de negocios para residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, bueno, ya se lo considera, ¿no? Por otro lado, la reutilización. Cuando nosotros hablábamos de la parte de reutilización, principalmente está implicado en dar la segunda vida, ¿no? A los productos de algunos, principalmente, podríamos darle como producto general, pero también de alguna de las partes que pueda contener, ¿no? Entonces, en vez de desecharlos, lo que se hace es reutilizar, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera también reduce los residuos. Y el tercer punto que se utilizaba como las tres seres estaba relacionada principalmente a la parte de reciclar. Y cuando nosotros hablábamos de reciclar, principalmente antes, ¿no? Con los modelos anteriores, señalábamos que se refería a transformar los materiales de desecho en nuevas materias primas, ¿no? Para crear productos nuevos, cerrando principalmente los ciclos de vida de los materiales y por otro lado también minimizando el impacto hacia el medio ambiente. Ya en este tema de modelo de negocios, nosotros tenemos la parte interesante que es reutilización, ya habíamos dicho, ¿no? Por otro lado, la separación. Hablamos de RAE, entonces tenemos que hacer la separación, sin olvidar de que nosotros podamos contener dentro de la composición residuos que sean peligrosos.
Por otro lado, también se puede hablar de la parte del reciclaje, ¿no? Entonces se tiene que dar uso de alguna u otra manera a los tipos de ¿cómo se dice? De los residuos, ¿no? Cuando nosotros también hablamos de la parte de remanufactura, ¿no? Entonces nosotros vamos a entender que la remanufactura principalmente se encuentra relacionada a un proceso, ¿no? Que sea del ámbito industrial, que principalmente va a recuperar un producto, ¿no? Y por otro lado lo va a separar, lo va a limpiar, lo va a separar y va a sustituir las piezas desgastadas, por ejemplo, o que estén mal. Un ejemplo de remanufactura que se habría realizado anteriormente, les había señalado un poquito cómo se ha realizado la gestión de PCBs, bifenilos policlorados, aceites dieléctricos, ¿no? Entonces, en este caso, se identificó los PCBs que contaban sustancias peligrosas, o sea, estos mismos PCBs eran las sustancias peligrosas en capacitores, transformadores eléctricos, ¿no? Entonces, implicó que se tenga que sacar esa parte para poderlo utilizar. Entonces, el modelo de negocios también implica que se tenga que trabajar con la parte de una parte industrial donde ustedes van a poder hacer el desmonte y van a poder hacer el cambio o en algún caso sustitución de alguna de las partes que esté mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, implica también en este caso la parte de reciclaje, lo había dicho, y la recuperación de los componentes y materiales de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aprovechables y no aprovechables en este caso. Por otro lado, cuando se habla de negocios, un factor importante es realizar la recolección y la clasificación. Cuando nosotros hacemos la parte de la recolección, inicialmente vamos a tener puntos solamente de recolección, donde vamos a tener un sinfín de aparatos eléctricos y electrónicos que, considerando que se ha cumplido el tiempo de vida útil, también ya en este caso establece algunas especificaciones en las cuales se tenga que implementar sistemas eficientes para la recolección de RAE. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de los sistemas eficientes, tener los puntos de acopio, trabajar a través de algunos incentivos, pero por otro lado también que sea eficiente, es decir, que nosotros tenemos que contar con contenedores que sean específicos para estos. Por otro lado, en este caso también desde diferentes puntos de generación, es importante y principalmente se va a dar para la parte de recolección cuando nosotros estamos hablando de hogares, en los cuales principalmente ya las personas que tienen, no tienen directamente, digamos, el manejo adecuado de estos residuos, van a trabajar de alguna u otra manera con la recolección en hogares, a partir de ferias principalmente o puntos de acopio donde realmente sean concurridos. El año pasado, anteaño pasado, los puntos de acopio que se habían realizado para el 14 de octubre, en este caso día de RAI, principalmente se habían considerado, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los teleféricos, ¿no? Los puntos de los teleféricos porque principalmente en este caso se habría realizado primero tener, como les digo, información específica en el cual se pueda informar específicamente, ¿no? Para el 14 de octubre se ha realizado esto, como les señalaba anteriormente, tener un poco de tal vez banners genéricos en los cuales se pueda dar información, es decir, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen que ser dispuestos de manera adecuada, considerando que tienen en su composición ciertos residuos que son peligrosos, ¿no? Entonces, en este caso también habíamos dicho que a partir de ello, interesante por la parte de generación de los residuos. Empresas e instituciones es un poco, no lo voy a decir un poco más
más fácil. ¿Por qué? Porque a partir de las empresas e instituciones ya surge la problemática. Es decir, que a partir de la problemática que tenga que surgirse directamente, a partir de ello, nosotros podemos determinar de que al existir la problemática de que ya se encuentran en desuso estos tipos de artefactos eléctricos y electrónicos, se tienen que contar, por ejemplo, con informes específicos, ¿no? En los cuales se tenga que decir que ya cumplió su vida útil, ya no se puede hacer algún tipo de reparación. Y en este sentido ya, como lo había señalado en la anterior clase, surge el tema de que se tienen que incluso tener algunos almacenes para que se puedan almacenar estos, ¿no? Y a partir de ello implican también los costos. Entonces ahí la parte de activos fijos ya tiene un poquito la problemática de qué hago con este tipo de residuo, qué normativa uso, ¿no? Inicialmente contar con informes ya del área de sistemas que pueda decir que ya este aparato, por ejemplo, ya no se lo puede utilizar, ya cumplió su vida útil y ya se lo tendría que poner a almacenaje. Y en este caso, en empresas e instituciones también lo que ha funcionado muy bien es poder hacer algún tipo de alianzas a través de convenios, ¿no? En el caso de algunas empresas se hace la entrega a estas instituciones, pero ya este modelo de negocios principalmente debe incluir principalmente la parte de incentivos, es decir, pagos, o sea, yo cambio por alguna otra cosa. En algunos casos, los incentivos también que se han utilizado, por ejemplo, llevaban sus RAEs y se les entregaba una plantita para que puedan cuidarlas, considerando también de que este tipo de modelos tienen que ser amigables con el medio ambiente, ¿ya? Por otro lado, también dentro de los modelos de negocio se van trabajando con estrategias específicas, ¿no? Y este tipo de estrategias establecen alianzas con municipios y empresas de recolección de RAE. Desarrollar puntos de recolección en tiendas de electrónica y centros de reciclaje. Se pueden utilizar tecnologías digitales también para optimizar las rutas de recolección y la logística inversa. Entonces, hablando de alianzas con municipios, empresas para la recolección de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero en este caso señalando que tengan que ser responsables. Si es que yo voy a realizar alianzas con municipios, empresas para la recolección, no implica de que los puntos de acopio, los puntos de recolección principalmente tengan que estar meses de meses, ¿no? Sino que tenga que tener una finalidad y esa finalidad principalmente va a estar con la recolección de los gestores de RAE en este caso, ¿no? Los operadores de RAE. No nos olvidemos también que ver inicialmente quiénes son los operadores de este tipo de residuos que sean autorizados, ¿no? Y en este caso también al hacer este tipo de alianzas, ver con municipios y las empresas de recolección qué tipo de disposición final se va a realizar y qué tipo de convenio se tenga que realizar, la entrega a partir de qué, ¿no? Entonces, trabajar inicialmente con municipios para los puntos de recolección y algunas empresas también que puedan estar, y estas empresas también sean responsables, por ejemplo, de realizar el transporte, el almacenamiento para la disposición final, ¿no? Y al hacer este tipo de alianzas, por ejemplo, alianzas con municipios y empresas, implica también de que los municipios y empresas tengan que contar, por ejemplo, con certificados de que este residuo ha sido dispuesto adecuadamente. Actualmente se hace la entrega, ¿no? De certificados, ¿no? Principalmente conozco el tema de RAE Recicla, Recumet, que hacen la entrega de la cantidad, por ejemplo, ¿no? Se han eliminado o se ha hecho la disposición final de tanta cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, también eh, es importante señalar, habíamos dicho que se tengan que contar con cierto tipo de puntos de recolección en tiendas electrónicas y centros de reciclaje.
Eso se lo había realizado con la Fundación Viva anteriormente. En algunos casos se había realizado y dentro de este modelo de negocios también se tiene que contar con, cuando trabajamos con modelos de negocios, deberíamos trabajar con planes de acción o estrategias específicas, ¿no? En el cual principalmente a través de la estrategia que nosotros vamos a tener en el plan de negocios, nosotros inicialmente debemos tener la meta u objetivo principal. Por otro lado, debemos tener qué tipo de actividades se van a realizar, no solamente las actividades, sino también hacer una descripción específica de cada una de las tareas, tener quiénes van a ser la parte de los involucrados, quiénes van a ser los responsables, qué tiempos vamos a utilizar, ¿no? Porque pasa también que cuando no se tienen en estas estrategias la delimitación, por ejemplo, de los actores, es un poco difícil que tú puedas realizar. Y en algunos casos también este tipo de modelos de negocios tienen que ser aprobados, ¿no? Existen algunas empresas, por ejemplo, que trabajan con el tema de los modelos de negocios, ¿no? Entonces, quiere decir de que tengan que ser aprobados. Bueno, en algunos casos no importaría que estos tipos de modelos de negocios nos puedan servir de un tipo de guía para que posteriormente ya ustedes puedan definir quiénes van a ser los actores, qué metas se va a tener, qué resultados se va a tener, incluso trabajar con qué tipo de indicadores y medios de verificación vamos a tener. Porque es importante que ya nosotros podamos, a través de estos modelos de negocios, trabajar con la parte de planificación. Entonces, dentro de los modelos de negocios, cuán importante hacer la recolección de tiendas electrónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ahí también estamos nosotros implicando a quiénes son los importadores y de alguna u otra manera quiénes son los productores. También es importante señalar que se tengan que contar con utilizar tecnologías digitales para optimizar las rutas de recolección y la logística inversa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de tecnologías digitales, es interesante porque actualmente ya nosotros conocemos que incluso en la parte de educación ya se encuentran con las tecnologías de información y comunicación, las TIC, ¿no? Que principalmente son herramientas específicas que se van a poder utilizar principalmente con diferentes fines. Pero ¿qué hace las TIC? Estas tecnologías de información y comunicación ya hace que exista una aplicabilidad específica en que yo a través, por ejemplo, de videos, gráficas como ser pictogramas, yo pueda de alguna u otra manera hacer un poco más de conciencia. Entonces implica también que a partir de estas tecnologías digitales, yo pueda, digamos, ya utilizar cierto tipo de rutas para la recolección, ¿no? Como en algún momento, alguno de los modelos se tienen aplicaciones, a ver un ejemplo aquí sencillo, yo quiero saber dónde tengo un cajero en el centro de la ciudad de La Paz de el banco X, ¿no? Entonces, a través de esta aplicabilidad también, yo puedo definir, por ejemplo, dónde puedo contar con estos puntos de recolección, ¿no? Conocer las rutas de recolección y trabajar de alguna manera con la parte de la logística inversa también. Entonces, podemos ver que para nosotros esta parte de los modelos de negocio son muy importantes. Ahora, cuando nosotros hablamos directamente con la parte, con el término de logística inversa, podemos señalar principalmente que está relacionado a la gestión de flujo de productos y materiales, ¿no? Inicialmente desde el consumidor final y de vuelta a la empresa o los puntos de destinos como ser los puntos de reciclaje, ¿no? Entonces, interesante cuando nosotros también hablamos de la logística inversa. El término de logística inversa se trabaja en la parte de modelos de negocios y en la parte de la gestión de residuos, ¿no? Entonces, volvemos a señalar, es un flujo específico desde el consumidor que va de vuelta directamente hacia la empresa. Entonces, interesante cuando nosotros hablamos también de la recolección en tiendas electrónicas.
Entonces, por otro lado, cuando nosotros hablamos también de la parte de los modelos de negocios, involucramos también de que deba tener componentes, este modelo de negocios, de la separación y la reutilización. En este caso, cuando nosotros hablamos de la parte de la reparación, ¿no? Es un término que estaría un poquito relacionado también a la parte de reuso. Yo voy a reutilizar, voy a reparar y voy a reutilizar. Pero importante también de que ciertas empresas puedan contar, por ejemplo, con cierto tipo de repuestos. Existe la falencia, por ejemplo, en algunos celulares que no tienen una marca reconocida en el momento que se hizo el análisis de la parte de los modelos de negocios para la reparación y reutilización, era el término de que muchas marcas son más desechables, ¿no? Entonces no se cuenta con cierto tipo de partes que nos puedan ayudar en el momento de trabajar con la parte de la reparación y posteriormente la reutilización. ¿No? Incluso en el caso, por ejemplo, de las baterías de los celulares, antiguamente voy a decir, los celulares venían con o sea, con la batería de celular que era aparte, ¿no? O sea, se encontraba la tapa del celular y a partir de la tapa del celular ustedes podían encontrar la batería. Actualmente podemos ver que ya los celulares tienen la batería incorporada, entonces incluso la parte de reparación es un poco más complicada, ¿no? Entonces, la parte de reparación y la reutilización, vamos a señalar principalmente donde se va a tener que hacer la recuperación del dispositivo electrónico, pero que sea funcional o con pequeños defectos para su reparación y posterior venta o donación. Ya señalaba también que se cuenta con una nueva resolución, ¿no? A partir del Ministerio de Trabajo, en el cual es un poco más complicado poder hacer el trabajo específico y relacionado, por ejemplo, de dada de baja para la disposición final. Y aquí existe un intermedio que es el que si es que se encuentra en buen estado después de una evaluación técnica, estos tengan que ser donados, ¿no? Pero si es que realmente existen equipos que no están en buenas condiciones, implica principalmente de que ya se tenga que realizar la parte de disposición final, ¿no? Entonces, recuperamos dispositivos electrónicos que sean funcionales o con pequeños defectos para la reparación y posterior venta o donación. Entonces, estamos trabajando nosotros con el término de reutilización. Por otro lado, dentro de la estrategia para la parte de reparación y la reutilización, vamos a señalar principalmente que se establece a través de talleres de reparación para restaurar los productos electrónicos, ¿no? Por otro lado, vamos a tener que crear programas de formación para técnicos en reparación y reutilización. Y por otro lado, también vamos a tener que realizar vender los productos reparados a precios reducidos o donarlos a comunidades necesitadas, que es lo que se estaría realizando. En el caso, por ejemplo, de los talleres de reparación, y creación de programas de formación para técnicos específicos. Se está trabajando a nivel nacional cuando nosotros trabajamos con la parte de em, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero que puedan contener gases refrigerantes. Entonces, en Bolivia principalmente se cuentan con grupos de técnicos, por ejemplo, que están relacionados a la parte de trabajos de aire acondicionado. Entonces, estas personas que hacen estos trabajos de aire acondicionado, la separación, por ejemplo, son trabajos de refrigeración y aire acondicionado. En este caso, a nivel del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se cuenta con la Comisión Gubernamental de Ozono, que vamos a decir que es la instancia técnica operativa que da cumplimiento al protocolo de Montreal y sus enmiendas, lo habíamos señalado, pero también a partir de esta institución podemos señalar de que se va trabajando específicamente con profesionales, ¿no?
que tengan que trabajar específicamente, incluso hoy vamos a decir no profesionales, yo ya les voy a explicar posteriormente. A nivel Bolivia se cuenta un proceso de, ¿cómo se dice? El registro nacional de trabajos en refrigeración y aire acondicionado. Eso se llama RENTRA, ¿ya? Y en este caso podemos señalar principalmente un momento. Ahora sí, mil disculpas. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la creación de programas de formación para técnicos en reparación y reutilización, decíamos que en Bolivia contamos con un registro, ¿no? Principalmente este registro, como algunos deben conocer lo que es el RENCA, Registro Ambiental para Consultores Ambientales. Al igual que el RENCA, se cuenta con este tipo de registro que está relacionado principalmente a trabajos de refrigeración y aire acondicionado. Es decir, en este marco, los técnicos que sean, bueno, ya con estudios o no estudios, se tienen que contar acreditados para poder realizar cualquier tipo de desmantelamiento y reparación ya de este tipo de equipos, considerando que dentro de su composición también de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, nosotros podemos encontrar gases refrigerantes, ¿no? El ERI 22, el ERI 26, que principalmente en el marco del protocolo de Montreal y sus enmiendas podemos señalar que estos están prohibidos en algunos casos y tienen plazos para la eliminación. Ahora, existe también una parte interesante cuando nosotros hablamos de estos programas de formación para técnicos, porque decía que son técnicos que han tenido estudios, ¿no? Para la parte de técnicos en refrigeración, por ejemplo, se cuenta con el Instituto Pedro Domingo Murillo, ¿no? Y existen otros centros de institutos que también trabajan, en los cuales incluso se ha visto la parte de la certificación por competencia. ¿Qué se ha visto? Al hacer un análisis, por ejemplo, de estos técnicos que trabajan con la parte de refrigeración y aire acondicionado, se ha visto que muchos de ellos son empíricos, ¿no? Entonces, a través del Ministerio de Educación también se cuenta con un programa que es la certificación por competencias, es decir, estos técnicos que son empíricos tengan que dar unos exámenes directamente en los cuales si tienen la aprobación, por ejemplo, de estos exámenes, entonces ellos puedan acreditarse también para ser técnicos para reparación de equipos que puedan contener refrigerantes y aires acondicionados, ¿no? Entonces es interesante en este caso porque se tiene que ver, se tiene que hacer un análisis. Ahora, un modelo de negocios para que yo lo pueda realizar, también va a partir específicamente de que nosotros podamos contar con cierto tipo de un diagnóstico principalmente, ¿no? A nivel nacional. Y a partir de este diagnóstico, nosotros también podamos desarrollar este tipo de modelos de negocios. En el marco del ministerio se trabajó con un modelo de negocios en el cual se incluyó todos estos tipos de movimientos, pero la finalidad principal era también darle un valor agregado al residuo. Por otro lado, cuando hablamos de modelos de negocios, hablamos también del tema de desmontaje y la remanufactura. En el tema de desmontaje, ¿no? Principalmente es desmontar los productos electrónicos para recuperar componentes que puedan ser utilizados en fabricación de nuevos productos. Entonces, principalmente a través de lo que es el desmontaje y remanufactura, se cuentan con estrategias específicas. Una de las estrategias es implementar procesos seguros y eficientes de desmontaje manual o automatizado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desmontaje manual, importante conocer el tipo de residuo,
y hacer este tipo de desmontaje también de alguna manera efectiva, donde incluso se tengan que utilizar equipos de protección personal que sean adecuados. Cuando hablamos de COPS, por favor, si es que identificamos la presencia de contaminantes orgánicos persistentes, implica de que nosotros tengamos que hacer un manejo adecuado y utilizar los equipos de protección de categoría C, es decir, donde realmente estén cubiertos, utilizar ciertos tipos de procedimientos también específicos. Es el ejemplo que yo les había mostrado con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contienen bifenilos policlorados. Por otro lado, también se puede trabajar con la parte de clasificación y almacenamiento de componentes, ¿no? En el caso de estos componentes que sean recuperados para su reutilización en la fabricación de nuevos dispositivos o en reparaciones. Entonces, importante trabajar directamente con la parte del desmontaje en este caso, pero hacer una clasificación específica y almacenar también de manera separada, porque no nos olvidemos que dentro de estos desmontajes nosotros también vamos a poder tener residuos que tengan alguna sustancia peligrosa. Por favor, nos daremos unos minutos de descanso. Por favor, nos vamos a dar 5 minutos de descanso. Son las 10:12, entonces hasta las 10:17 para que nosotros podamos continuar. Muchas gracias.
Así continuaremos. ¿No se está compartiendo? No, se está compartiendo, ¿verdad? La pantalla, si me pueden ayudar. Que sí se está compartiendo. Entonces, habíamos señalado que en el marco de los modelos de negocios principalmente, nosotros podemos ver cierto tipo de características, ¿no? Y estrategias que nosotros debemos considerar principalmente, que está relacionada a la recolección y la clasificación. Por otro lado, la reparación y reutilización, el desmantelaje y la remanufactura. Otro aspecto importante también que nosotros debemos considerar en la parte de un modelo de negocios estaría relacionado a la parte de procesar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? En este caso, Para, para, para poder ver en este caso, podemos señalar que se debe procesar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y en este caso también extraer lo que son los materiales valiosos como metales preciosos, plásticos y vidrio. ¿No? En el marco de RAE habíamos dicho que nosotros podemos encontrar algunos metales pues, que eran preciosos. En algunas computadoras podemos encontrar la presencia incluso de oro, que es lo que principalmente llama la atención para hacer la parte de desmantelamiento. Por otro lado, algunos plásticos que sí se puedan reciclar. No estamos hablando de los plásticos bromados, que estos en su composición puedan tener los PVDs, ¿no? Y a través de ello ya se tenga que hacer la separación específica, ¿no? Y la disposición final. Y en el caso también encontrar la presencia de vidrios para que estos puedan ser reciclados. Por otro lado, la estrategia para trabajar específicamente con este tipo de materiales es utilizar principalmente tecnologías avanzadas de reciclaje para minimizar la recuperación de los materiales. Por otro lado, también establecer alianzas con industrias que puedan utilizar materiales reciclados para sus procesos de producción y cumplir con las normativas ambientales y de seguridad para el manejo de materiales peligrosos. Entonces, inicialmente, utilizar tecnologías que sean altas, ¿no? Para reciclaje y minimizar la recuperación de materiales. En este caso, principalmente este tipo de tecnologías vienen de países europeos. Por otro lado, establecer alianzas con industrias que puedan utilizar materiales reciclados para sus procesos de producción. Está bien que nosotros podamos realizar este tipo de alianzas con estos diferentes empresas, ¿no? Pero pasa también de que se tiene que hacer específicamente un análisis, ¿no? En este modelo de negocios, tipo análisis de mercado. ¿Por qué? Tengo que comparar o determinar cuánto yo voy a producir para que yo pueda hacer la entrega principalmente a estas empresas como un material reciclado para un proceso de producción. ¿No? En algunos tipos de modelos, en el caso de reciclaje de materiales para poder ser entregados a otro tipo de industria, en algún momento ha tenido algunos problemas o fracasos porque no se cumplía con la cantidad em, de insumo, en este caso puedo decir, o material, no un insumo, sino material para un proceso de producción. Entonces, sí es importante de que nosotros tengamos que hacer cierto tipo de análisis también, ¿no? Este tipo de análisis de mercado en el cual podamos determinar específicamente si es que sí va a tener éxito o directamente no vamos a tener éxito en este caso. ¿No? Entonces sí es importante que estén acompañados de cierto tipo de procesos, pero por otro lado también se tenga que entender específicamente si es que nosotros vamos a poder cumplir los requerimientos que la empresa está requiriendo. En el caso también importante, cuando nosotros trabajamos con la parte de reciclaje, que se tenga que trabajar con la venta de materiales reciclados, ¿no?
En este caso, vamos a señalar que se tiene que comercializar los materiales reciclados a industrias que lo utilicen como materia prima principalmente. Y dentro de las estrategias están relacionados principalmente a crear un mercado para materiales reciclados, ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos, ¿no? Por otro lado, desarrollar certificaciones y estándares de calidad para garantizar la pureza y seguridad de los materiales reciclados. Implica también de que se tenga que cumplir específicamente con cierto tipo de normativas, ¿no? Y normativas de seguridad sobre todo. En este caso, había señalado anteriormente, se tiene que crear un mercado para materiales reciclados. Entonces, tengo que ver si es que realmente yo voy a tener la posibilidad, una vez de que este material sea reciclado, tengo que hacer un análisis de mercado, análisis de costos también, ¿no? Si es que esto se va a considerar en rentables o no rentables. Tal vez en países que son más desarrollados se pueda tener un poco más de éxito con relación a países en desarrollo o países que son un poco más complicados en este tema. Y por otro lado, también se tienen que desarrollar certificaciones y estándares de calidad para garantizar, ¿no?, la pureza y seguridad de los materiales que sean reciclados. Entonces, ciertos tipos de aspectos que están relacionados principalmente a la parte de los modelos de negocios. Cuando nosotros estamos hablando también de modelos de negocios, tenemos que definir temas importantes, ¿no? Como ser la parte de educación y sensibilización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el contenido de mi modelo de negocios principalmente tiene que estar relacionado, uno, con la recolección y clasificación, dos, reparación y reutilización, tres, desmontaje y remanufactura, cuatro, reciclaje de materiales, cinco, venta de materiales reciclados, seis, la parte de educación y sensibilización, que es importante, siete, la parte de tecnología y digitalización. Cuando nosotros hablamos de modelo de negocios, también hablar y se tiene que contener la parte de educación y sensibilización, es decir, concientizar a la sociedad sobre la importancia del reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la economía circular. Entonces, ¿por qué es importante poder realizar el reciclaje? Uno. Y por otro lado, también el término específicamente de lo que se refiere a lo que es la economía circular. Entonces, no vamos a ir solamente nosotros, ¿no?, con economía circular relacionada a lo que es RAE, sino también hablar de alguna u otra manera con lo que se refiere a economía general, economía circular general, donde nosotros vamos a generar principalmente un modelo económico y de consumo que va a buscar, en este caso, buscar el crecimiento, ¿no? Específicamente, es decir, dar uso todavía a los residuos, pero de una manera que nosotros también lo podamos de alguna u otra manera recuperar. Entonces, en este caso, esto nos va a permitir principalmente a la reducción de los residuos. Por otro lado, también las estrategias que se van a mantener dentro de lo que es la educación y sensibilización tienen que estar relacionadas a desarrollar campañas de educación y sensibilización en colaboración con gobiernos principalmente, ¿no? Y organizaciones no gubernamentales, ¿no? Vuelvo a señalar. Implementar programas escolares y comunitarios para fomentar prácticas sostenibles y responsables en el manejo del RAE, ¿no? Interesante porque en la parte de educación ambiental ya se tiene que incluir no solamente cuidado, por ejemplo, de la flora, de la fauna, sino también ya se tiene que empezar a incluir términos que estarían relacionados directamente con la parte de trabajos en educación ambiental que sean relacionados a los residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Empezar, por ejemplo, con la parte de los residuos, empezar sobre qué son las tres Rs, ¿no? Y empezar a señalar de manera un poco didáctica qué tipo de composición dañina puede tener los RAEs. Entonces, sabemos también que programas de educación y sensibilización han funcionado principalmente cuando nosotros hacemos este tipo de trabajos con niños
y ellos mismos son los que transmiten a mayores. Por otro lado, programas de educación a educandos. ¿Quiénes son los educandos? Son los futuros profesores, ¿no? Futuros docentes. Es decir, que ellos, ya dentro de los contenidos, también tengan que trabajar con ciertos tipos de estrategias de educación ambiental que incluyen principalmente programas de educación y sensibilización con contenidos de RAI. Por otro lado, también promover políticas públicas que incentiven la investigación responsable de residuos electrónicos es algo ya que se va a trabajar a nivel nacional, pero en algún momento señalaba que funcionan también muy bien los comités técnicos y los comités directivos que van a tener de alguna u otra manera la toma de decisiones con cuando hablamos de comités directivos y cuando hablamos con comités técnicos, la posibilidad de que em, diferentes tipos de instancias que tengan que estar involucradas en la temática en particular puedan participar y puedan dar, puedan trabajar de manera técnica, pero en ámbito de las competencias que cada uno podría tener. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema de RAE, es importante también que nosotros estamos hablando de la gestión de RAE que va a involucrar trabajar desde un nivel nacional, central, departamental, municipal, pero también que ya a través de estos niveles se puedan realizar ciertos tipos de trabajos a la población en general, trabajar con centros de educación, ¿no? Que es lo que se llama en el término de RAE, cuando nosotros realizamos la parte de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ya están considerados no como centros de educación, universidades, sino ya se consideran como una parte de academia, ¿no? Donde un aliado muy importante también es la parte de la academia, en estos casos, de trabajar con gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y con modelos de negocios que tengan que estar diseñados para el país a nivel nacional y ya puedan bajar a nivel departamental, municipal, ¿no? Incluso han existido ciertos tipos de programas. Nosotros vamos a tener una charla también de lo que es UMSA circular, ¿no? De cómo han podido trabajar con la parte de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la universidad, considerando también que ellos son partes de un centro de, un instituto de investigaciones, ¿no? Que está relacionado principalmente, hacen trabajos de modelos con tema de artefactos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, importante también conocer que se puede contar con tecnologías y digitalización, ¿no? En contar con este tipo de información en modelos de negocios, utilizar tecnologías digitales para optimizar los procesos de gestión de los RAEs, en los cuales también a partir del uso de estas tecnologías digitales se tengan que considerar como parte de estrategias la implementación de sistemas de trazabilidad digital para monitorear principalmente el flujo de RAEs desde la recolección hasta su reciclaje final. O se pueden crear cierto tipo de aplicaciones para que se pueda directamente implementar los sistemas de trazabilidad con relación al flujo de RAEs. Por otro lado, también señalar que se puedan trabajar con utilizar estrategias de inteligencia artificial y análisis de datos para mejorar la eficiencia de la recolección de procesamiento de RAEs, desarrollar plataformas en línea para facilitar la venta y compra de productos reutilizados y materiales reciclados. En este caso, trabajar directamente con cierto tipo de plataformas, ¿no? El cual nos pueda permitir incluso la compra de productos reutilizados, ¿no? Pero esto a través de plataformas específicamente. Mm, Otro tema importante y que tendría que estar desarrollado, tendría que estar considerado en los modelos de negocios, estaría relacionado principalmente al desarrollo de modelos de negocio que incentiven la circularidad y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, este modelo de negocios principalmente tienen que apoyar, tienen que estar muy relacionados con economía circular y la sostenibilidad, es decir, que con el tiempo tengan que ser sostenibles, no es que yo hago una campaña, yo hago
alguna actividad en particular y posteriormente no existe la sostenibilidad, no hay secuencia, ¿no? Utilizar cierto tipo, por ejemplo, de ferias para poder trabajar con temas de puntos de recolección, tal vez que no solamente sea para el 14 de octubre, ¿no? Que es el Día Internacional de RAE, sino que también yo pueda utilizar ciertos tipos de puntos de acopio, digamos, por cierto tiempo, ¿no? Tener permanentemente, eso se puede hacer alianzas con lugares que sean más concurridos. Y por otro lado, también poder hacer la recolección cada cierto tiempo. Entendemos que va a incluir costos, pero, por ejemplo, ahí se puede hacer una negociación en la cual la empresa que sea la operadora de RAE, la que tenga que hacer la parte de desmantelamiento, por ejemplo, tenga que de alguna u otra manera trabajar con el incentivo, por ejemplo, el transporte que sea pagado por esta empresa principalmente. Por otro lado, también importante señalar que a partir de ello se tenga que crear algunos esquemas y estos esquemas tengan que tener, por ejemplo, esquemas de alquiler de productos electrónicos para extender su vida útil y reducir la generación de residuos. Es interesante porque también en esto se puede generar algún tipo de modelos que pueda trabajar con este tema en particular, implementar programas de recompra y actualización de dispositivos para fomentar la devolución y reutilización de productos electrónicos. Se está trabajando mucho con este tema sobre el modelo de negocio innovadores, es decir, que cierto tipo de equipos ya no tengan que ser obsoletos en poco tiempo, sino por lo contrario tengan que ser utilizados, pero también de alguna u otra manera sean actualizados cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, es una forma también de reducir, por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para las actualizaciones de dispositivos y algunos programas de recompra que se pueden utilizar, ¿no? Es decir, algunos equipos que estén usados, pero que estén en buen funcionamiento, entonces se tenga que fomentar a lo que es la recompra. Por otro lado, también establecer asociaciones con fabricantes para diseñar productos más duraderos, reparables y reciclables, ¿no? Entonces, eso va a depender principalmente, podemos hablar de países que ya son en desarrollos, que son fabricantes, ¿no? Cuando nosotros podamos establecer algún tipo de asociación para que ellos mismos puedan diseñar algunos productos que en este caso sean algunos más duraderos y más reparables, ¿no? O reciclables, es decir, que nosotros podamos contener piezas, repuestos específicamente de ellos. Por otro lado, también importante señalar que se cuentan con cierto tipo de beneficios, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los beneficios de lo que es el modelo de negocio en la economía circular, principalmente nos vamos a referir a que tiene tres tipos de beneficios. El primero que va a estar relacionado a la parte ambiental, el segundo que va a estar relacionado a la parte económica y el tercero que va a estar relacionada a la parte social. Cuando nosotros estamos hablando de beneficios del modelo de negocios, específicamente en economía circular ambiental, podemos señalar que está relacionado principalmente a la reducción de residuos y minimización del impacto ambiental mediante la reutilización de reciclaje de materiales. Entonces, estamos haciendo una reducción de residuos, ¿no? Reduciendo la minimización de los impactos ambientales mediante la reutilización y reciclaje de los materiales. Habíamos señalado también que este tipo de residuos principalmente causan daños hacia el medio ambiente, principalmente cuando nosotros no hacemos una gestión adecuada de estos. Por otro lado, en el caso económico, principalmente que estaría relacionada a la generación de ingresos a partir de la venta de productos reparados, materiales reciclados, así como ahorro de costos en materias primas, ¿no? Entonces, importante porque si es que nosotros aplicamos lo que es la economía circular y a partir también de lo que es el modelo de negocios, podemos señalar de que se va a poder trabajar de alguna u otra manera en la parte de que se tenga que generar menor cantidad ya
en este caso de costos. Por otro lado, también el tema social, que es bien importante. Cuando nosotros vemos de los temas sociales, vamos a señalar que estos pueden generar empleo, ¿no? A través de los sectores de reparación, reciclaje, remanufactura y contribución al desarrollo sostenible de comunidades. Ya en una instancia final es que nosotros vamos a poder realizar lo que se refiere a la disposición final. Pero no nos olvidemos que si nosotros trabajamos con la parte de disposición final, en dos aspectos, uno que sí vamos a utilizar para fines de reciclaje, entonces sí vamos a poder nosotros realizar la venta, pero si vamos a realizar la disposición final ya de estos como parte de, específicamente como parte de un residuo, digamos, que tenga que eliminarse, entonces lastimosamente los costos de estos son muy grandes, ¿no? Entonces implica costos también muy fuertes. Entonces es importante que se tenga que hacer una evaluación, un diagnóstico específico de esto. Bueno, también el caso de la valorización de la gestión operativa de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos. En este caso, principalmente cuando nosotros hablamos de la valorización de la gestión operativa y adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, principalmente nos vamos a referir a la maximización de valor económico, ambiental, social de estos residuos mediante prácticas efectivas de recuperación. Es decir, vamos a realizar la recuperación, ¿no? La reutilización y también vamos a realizar el reciclaje. En este caso, esto no solo se traduce en beneficios económicos directos, como la generación de ingresos por la venta de materiales recuperados, sino también en beneficios ambientales significativos, como ser la reducción de la huella de carbono y la disminución de la contaminación. ¿No? Entonces, en este caso, para consolidar este concepto, se debe considerar principalmente algunos aspectos que son bien importantes. En ello vamos a tener lo que es la recuperación de materiales valiosos, la reutilización y extensión del ciclo de vida del producto. Vamos a contar también con la parte de la reducción de la huella de carbono en el impacto ambiental. Vamos a innovar el desarrollo tecnológico. Vamos a dar cumplimiento normativo y responsable social principalmente. Y por otro lado, vamos a trabajar específicamente con la educación y sensibilización, ¿no? Entonces ya hemos hablado mucho de estos temas. Por ejemplo, la reutilización y extensión del ciclo de vida de los productos, es como lo habíamos señalado cuando nosotros tenemos cierto tipo de productos que se pueda directamente alargar el tiempo de vida, ¿no? Entonces, es decir, que los aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, tengan un tiempo de vida útil más amplio, ¿no? Incluso, por ejemplo, ya existe también en otros países la venta de algunos artefactos eléctricos y electrónicos que son de segunda mano, ¿no? Entonces es interesante porque ahí en vez de que nosotros lo estemos entregando ya directamente al operador de RAE o estemos llevando a los puntos de acopio, va a implicar de que nosotros ya podamos de alguna u otra manera eh, recuperar económicamente, digamos, el monto, pero de alguna u otra manera ese tiempo de vida útil también de mi aparato eléctrico y electrónico se pueda convertir de alguna u otra manera un poquito más largo, ¿no? Entonces, ahí vamos a extender el ciclo de vida realizando lo que es la reutilización, que es lo que se hace mucho también con el tema de la ropa, ¿verdad? Que nosotros podemos reutilizar este tipo de ropa. Em, por ejemplo, en el Internet, en Marketplace, ustedes ven que ya se puede encontrar cualquier tipo de equipo de aparato eléctrico y electrónico que, digamos, tiene poco uso, mucho uso, poco uso, casi como nuevo. Entonces ya directamente se está aplicando incluso en un tema de social, podríamos decir, el que yo pueda comprar, por ejemplo, un equipo que sea de segunda mano, uno me va a costar un poco más económico, dos, la persona que está realizando la venta va a recuperar algo económicamente el costo de esto. Y por otro lado, también se va a poder trabajar, ¿no? En algunos casos se aplica lo que es la reparación para poder ponerlo
luego a la venta. Cuando nosotros nos referimos principalmente a el desarrollo también, o en este caso la reducción de la huella de carbono, es un término que se está utilizando ya internacionalmente, ¿no? Entonces, la huella de carbono principalmente está relacionada a donde, por ejemplo, este tema de los gases de efecto invernadero, ¿no? Principalmente con el tema de la huella de carbono, tenemos una instancia nacional, que es la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, ¿no? Que es parte del tratado también o convenio de convenio marco de cambio climático se llama. Entonces, ¿qué hace? Va realizando a partir de los años ciertos tipos de informes en los cuales principalmente se muestre que se está reduciendo la contaminación hacia el medio ambiente, pero principalmente el tema de cambio climático que va afectando, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de huella de carbono, principalmente estamos hablando de las medidas que se van a realizar de los gases de efecto invernadero que van a ser emitidos de una manera directa o indirectamente por actividad humana, ¿no? Entonces, la huella de carbono va a estar reflejada principalmente con las toneladas de dióxido de carbono equivalente, o sea, la producción directa o indirectamente, ya sea por acción humana, puede ser por una persona, por una empresa, por un producto, de toneladas de dióxido de carbono que principalmente van a afectar al calentamiento global. Actualmente, cuando se trabaja con este tema de las emisiones de dióxido de carbono, se trabaja para diferentes sectores, por ejemplo, sector electrificación, sector hidrocarburífero. Entonces, ¿qué es lo que se va haciendo? Se va haciendo la medición específica de los gases de efecto invernadero y el tema principalmente de la reducción de la huella de carbono. Es decir, a través de estos tratados internacionales también es que se tienen que ir demostrando que existen cierto tipo de medidas, como hacer la gestión adecuada de un residuo de artefacto eléctrico y electrónico, que nos ayuden a reducir la huella de carbono, ¿no? Porque ya no es como antes que nosotros estamos, por ejemplo, la basura, que es lo que se hacía antes. Se botaban, por ejemplo, a ríos, en lugares así, y lo que se hacía era hacer la quema de estos, ¿no? Entonces, actualmente lo que se hace es que existan ciertos tipos de empresas que también coadyuven en la gestión adecuada de un residuo de artefacto eléctrico y electrónico. Y bueno, la reducción del impacto ambiental, también que habíamos hablado de los factores ambientales y dentro de los factores ambientales nosotros también vamos a tener cierto tipo de atributos ambientales que van a ayudar a reducir los impactos ambientales. Por otro lado, bueno, tema de cumplimiento normativo y responsabilidad social, que es lo que había señalado, cuando hablamos del marco normativo, en todas las normativas que nosotros vamos a tener, vamos a ver que estos se van relacionado también a lo que es la Constitución Política del Estado, que es una norma ya nacional de cumplimiento obligatorio por todos los bolivianos, ¿no? Y el término de educación y sensibilización comunitaria que de alguna u otra manera también em, nos apoyan a que nosotros podamos trabajar de una manera adecuada con la gestión de los residuos. Eh, por otro lado, también, bueno, hasta aquí vamos a avanzar, que serían las estrategias de valorización de RAE. En este caso, la implementación de programas de responsabilidad extendida del productor, que es un reto muy importante, que principalmente va a obligar a los fabricantes a hacerse responsables de la gestión de sus productos al final de su vida útil, pero principalmente incentivando el diseño de productos más sostenibles y reciclables. Y por otro lado, también el desarrollo de infraestructura de reciclaje y reutilización, que se debe ya en este caso invertir en instalaciones bueno, instalaciones, que es una cosa, que sean adecuadas. Y por otro lado, también invertir en tecnologías de reciclaje adecuado para procesar eficientemente los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos
y maximizar la recuperación de los materiales valiosos, ¿no? Entonces, son algunas de las estrategias también para la parte de valorización, pero cuán importante también que nosotros empecemos a trabajar con modelos de negocios que estén relacionados a la economía circular para la gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, hasta aquí solamente tenemos 10 minutos. Haríamos un tipo de plenaria en el cual no sé si tienen algunas consultas al respecto, pero también importante, que es lo que yo quería pedirles también, entiendo que hay compañeros también que han trabajado mucho con estos temas y que tienen experiencia. Entonces va a ser también importante que ustedes puedan hacer una retroalimentación, ¿no? De la temática que nosotros estamos llevando, ¿no? Entonces, cada uno trabaja en sectores, por ejemplo, diferentes y si hubiera algún tipo de retroalimentación también es importante. Entonces, abro el micrófono para ustedes, por favor. Hola, buenos días. Eh, Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? no, yo quería hacer una pregunta respecto a la responsabilidad extendida del productor en los países que tienen mayor avance al respecto. ¿Cuáles son em, cómo se dice, las sanciones y los incentivos más comunes y los más exitosos, digamos, para atraer a estas empresas a que se unan a este proceso? Mm, Bueno, muchas gracias. Bueno, inicialmente, Gabriela, tendríamos que iniciar, bueno, en los países que se han realizado, pasa que existe, ¿no?, un intercambio de experiencias. Muchos de los países se inician con un diagnóstico. A partir de los diagnósticos hacen la identificación de quiénes serían los potenciales, ¿no? Importadores a partir de, por ejemplo, empresas productoras que serían países desarrollados, en algunos casos que sean algunas productoras y las empresas que sean también importadoras. Entonces, algunos de los casos de la responsabilidad extendida del productor, en muchos de los países ya implica que la responsabilidad extendida del productor para la fabricación implica el costo más de disposición final, ¿no? Que es lo que se ha podido realizar en muchos de los países, por ejemplo, europeos. Pasa que, por ejemplo, países europeos ya cuentan con lugares de almacenamiento. Uno, principalmente lo que había señalado, es el tema de difusión y capacitación, basados, pero principalmente en un marco normativo. Existen marcos normativos en países en desarrollo que no son socializados, no son difundidos. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Suiza, yo he podido ver que dentro de lo que es la parte de educación, por ejemplo, en colegios, ellos manejan la parte social, ¿no? En los colegios, por ejemplo, en otros países, no solamente son 4 horas como ocurre en nuestro país, sino ellos desde niños trabajan desde pequeños hasta grandes, entonces ven la parte de socialización. Además, las empresas grandes tienen modelos específicos de capacitación y difusión y de la parte de manejo responsable de lo que es el medio ambiente. En este sentido, a partir de ello, las empresas son involucradas y ellos mismos, en los mismos spots, por ejemplo, de spots de difusión, digamos que yo quiera promover un producto, entonces también este tipo de spots van trabajados con la parte de la responsabilidad extendida. El momento que ustedes, por ejemplo, realizan las compras en centros donde hacen las ventas, específicamente, no es tampoco, digamos, como aquí en Bolivia, que los dividen, ¿no? Por Sony, Samsung, algo ya son tipos de mercados muchos más grandes donde tienen separados, digamos, no estante, pero lugares específicos de las marcas. En el momento que ustedes realizan la compra, también se han manejado con el término de la responsabilidad extendida del productor, hacer conocer, por ejemplo, a la persona que está haciendo la compra de que una vez que cumpla su tiempo de vida útil, este deberá ser entregado de manera responsable. Por otro lado, también empresas grandes, por ejemplo, en Suiza, sí yo he tenido la oportunidad de ver de manera directa, es que se cuenta con contenedores específicos donde ustedes hacen
es como un punto, ¿no? De recolección, donde ya, si bien se separa los contenedores, porque, ojo, en países europeos se hace la selección de residuos en origen, ¿no? Residuos sólidos en origen, es decir, incluso de residuos líquidos. Cuando ustedes utilizan un tipo de aceite, por ejemplo, todos los restos de aceite van a un tipo de envase especial luego para ser entregado en estos lugares de acopio. ¿No? Entonces es interesante porque ustedes pueden tener contenedores que obviamente son un poco más pequeños que son en origen, incluso el tipo de color de bolsa que se va a utilizar. Y entonces ya las empresas grandes ponen contenedores de las marcas específicas para que se pueda hacer la recolección. Ahora, en estos países europeos se maneja, digamos, de que si tú ya no quieres utilizar el televisor o la computadora, dejas en este lugar, va la aplicabilidad de que vaya otra persona y se lo pueda llevar, pero en el marco de la responsabilidad extendida del productor principalmente, ya las empresas son las que tienen planes específicos de medio ambiente, donde involucran la parte de la responsabilidad extendida del productor, Gabriel. Principalmente se ha trabajado. En Bolivia se ha intentado, pero lastimosamente el tema del contrabando, uno perjudica y se ha hecho un análisis para ver cómo se podría realizar. El contrabando es un perjuicio total. Les había señalado cuando se metieron los datos al Monday, en algún momento no había relación de los aparatos eléctricos y electrónicos con relación a la producción o generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces es un reto. Dos, las empresas con las que se pudo tener contacto directamente para aplicar la parte, específicamente cuando se quiso trabajar con la parte del modelo de negocios, es que se tomó contacto también con empresas grandes y muchas de las empresas no cuentan con sus casas matrices nacionales, digamos, para poder trabajar. Y los modelos son directamente, yo diría, la inclusión directa de las empresas en estos temas. ¿Cómo lo vas a realizar también? Con cierto tipo de normativas donde principalmente están involucrados los productores, ¿no? Los importadores. De esa manera ha funcionado, Gabriela, en algunos otros países. No sé si habría respondido a tu consulta. Sí, muchas gracias. Gracias, Gabriela. ¿Alguna consulta más o alguna retroalimentación si ustedes quisieran realizar, por favor? ¿Alguna consulta? Creo que ya no hay consultas. Entonces, bueno, eso sería por el día de hoy. El día lunes, por favor, hemos tenido un poco de retraso con la plataforma, pero el día lunes ya estaría cargado todo el material y por otro lado también van a estar cargados la primera evaluación. La primera evaluación ya va a estar cargada en este sentido, por favor. ¿Ya? Entonces nos estaríamos viendo el día martes en horarios de las 7:30 de la noche. Y bueno, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias.